Es un placer estar aquí con ustedes y como decían, para poder realizar bien su trabajo necesita uno estar sano y esa es la ocasión para hablar de salud, ¿no? Como lo decía también Israel, hablar acerca de lo que ocasiona el estrés. ¿Por qué? Porque a veces el estrés nos hace que no cumplamos las metas. ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones moleculares que afectan, en este caso, la cognitividad y el área también del cerebro, que es la creatividad. Entonces, por eso se me hace importante comentarles de esto, ¿no? Nada más muy brevemente, pues la endocannabinología es un nombre medio raro, pero está muy de moda. ¿Por qué? Porque se sabe de que el cannabis medicinal durante mucho tiempo pues ha estado aliviando a la gente, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser lo más claros posibles. Aquí quiero mencionarles que el cannabis medicinal no es nuevo, ¿sí? Sino que la historia nos dice que los primeros registros arqueológicos del uso de cannabis medicinal están en pinturas rupestres en Japón desde hace 10,000 años. O sea, no es algo nuevo, ¿sí? Que el hombre esté utilizando el cannabis como parte de su cultura incluso, ¿no? Y las evidencias de fines terapéuticos, pues hay una tumba, por ejemplo, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero hay plantas de cannabis. Esta persona murió hace unos 3,000 años y se encontró su tumba en Siberia. El uso medicinal desde hace 4,500 años fue el libro que se encontró de escrito por un emperador chino. O sea, tenemos 4,500 años sabiendo de su capacidad terapéutica, ¿sí? Y ya ahora en la historia reciente, rápidamente, todo empieza con el doctor Rafael Mechoulam en Israel, ¿no? En 1963 empieza a tratar de encontrar molecularmente qué era el THC, o sea, qué era el cannabis, porque no se explicaban, parecería droga, ¿sí? Y ese concepto es el que venimos a aclarar, ¿no? ¿Qué tipo de sustancia es, ¿no? ¿Y por qué es medicinal? Las investigaciones acerca del sistema endocannabinoide empezaron pues ya muy fuerte, se encontró el receptor ya dentro del cuerpo para el cannabis en 1988. Y de ahí en adelante ha sido un recorrido de cada vez más interés científica en desarrollar el cannabis medicinal. Si aquí lo que vemos es que en el 2000 era la cantidad de estudios que se tenían. Y en el 2021 la cantidad de estudios, es alrededor de 1,000 y tantos estudios ya se salen al año, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que el sistema endocannabinoide, que nosotros y todos los seres vivos, sobre todo animales, o sea, peces, aves, reptiles, todos tenemos el sistema endocannabinoide para regular las funciones biológicas. Eso es lo importante y eso es lo que estamos aprovechando para poder utilizarlo medicinalmente. Ahorita el conocimiento no es muy necesario que chequen todo esto, pero este es el conocimiento del sistema endocannabinoide, esto es lo que sabemos, o sea, cómo los fitocannabinoides se relacionan con el sistema endocannabinoide, se encuentra en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, en la amígdala, en el hipocampo, o sea, en todos lados. Por eso nada más quería darles una idea de lo que conocemos actualmente en estudios clínicos acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Del uso medicinal del cannabis, ¿no? La comunicación entre células, entre una neurona y otra, siempre es por medio de sustancias químicas, que le llamamos neurotransmisores, ¿sí? Esos neurotransmisores, ahorita vamos a ver un pequeño video para que sea muy claro esto, porque queremos dejarles la certeza de que esto funciona y por qué funciona. Cada una de estas moléculas de neurotransmisores le indican al cuerpo algo, por ejemplo, movimiento, es un sistema de información, ¿sí? Por eso cuando ese movimiento está descontrolado, no hay quien diga para, pues se tiene Parkinson, ¿sí? Pero es una sustancia la que está mandando esa señal de movimiento, ¿no? En el caso del sistema endocannabinoide, pues su función es lograr el equilibrio, o sea, la homeostasis. Cuando sube el azúcar, quien actúa para volverla a nivelar es el sistema endocannabinoide. Si sube la presión arterial, quien controla la presión arterial es el sistema endocannabinoide. Si hay una depresión, por así decirlo, es porque la comunicación entre
los recuerdos y el diálogo interno que se tiene muchas veces genera ese tipo de shock casi postraumático, ¿no? ¿Por qué? Porque no paramos ese diálogo interno. Entonces, también lo controla el sistema endocannabinoide, porque es la relación entre una parte del cerebro que piensa y la otra que se asusta, ¿no? En este video vamos a ver esos neurotransmisores, o sea, cómo funcionan. En este caso va a ser insulina con azúcar. Para que el azúcar entre a la célula, lo que se hace es un neurotransmisor que es la insulina, llega a un receptor, esta es la membrana celular, llega a un receptor y entonces el receptor le avisa a la membrana celular que necesitan abrir canales para que entre el azúcar, que es este. ¿Sí? Entonces ven cómo la función de cuando llegó la insulina aquí a este receptor, el receptor mandó a abrir estos canales iónicos para que entre la glucosa. ¿Por qué lo pongo? Porque así funciona todo. En el caso del dolor, pues activarían esos receptores. Ahorita lo vamos a ver ya específicamente. Entonces nada más este video fue para que vieran ustedes qué es una sustancia química que llega, un neurotransmisor, llega a la otra célula, llega al receptor y hace una función. Ahora vamos a ver qué hace el sistema endocannabinoide. En este caso vamos a suponer que yo me quemé un dedo y empieza a subir la señal del dolor. ¿Sí? Aquí empieza a subir obviamente primero al cerebro, llega desde el dedo, empieza a subir la señal de que algo pasó y me está doliendo, ¿no? Sube al cerebro y llegando al cerebro obviamente ejerce una respuesta. Aquí viene ya una respuesta. Esa respuesta va a ser motora, de quitar el dedo, ¿no? O incluso de analgesia, si nada más me quemé poquito, ¿sí? Para que no me siga doliendo. Pero ¿qué pasa dentro del cerebro? O sea, ¿por qué tenemos esa analgesia? Aquí viene la señal de dolor. Y esta neurona la está recibiendo, ¿sí? O sea, esta le está mandando el dolor. Ahorita vamos a ver cómo es el proceso de analgesia, pero viendo detalladamente en esta zona que le llamamos una zona de sinapsis, que es donde va a pasar el dolor. Aquí viene el dolor, ahí se nota, ¿no? Ahí viene el dolor. Y esta le está recibiendo la señal del dolor. Aquí se ven como unas bolitas, ¿no? Esos son los neurotransmisores del dolor. Cuando esta neurona se siente saturada por esto, entonces esta neurona es la que produce sus endocannabinoides, ¿sí? Aquí está la membrana celular, ya está siendo muy motivada por el dolor, entonces produce un endocannabinoide, esta molécula va a la neurona que le está mandando el dolor. ¿Y qué va a pasar ahí? Llega la neurona que le está mandando dolor, se pone en unos receptores y cierra las llaves para que ya no salga el dolor. ¿Me di a entender? ¿Sí? O sea, para que este es un proceso pues fisiológico del dolor. Aquí están estos moraditos, pues son los endocannabinoides que se produjeron aquí. ¿Para qué? Para decirle a esta neurona que ya no mande dolor, ¿sí? O que ya no mande movimiento. Por eso funciona en el Parkinson. No sé si han escuchado hablar que funciona muy bien en el Parkinson, es por eso. Pero ¿dónde se encuentra esa regulación? En todo el cuerpo. Por eso es como un medicamento mágico, pero no es mágico. Más bien el detalle es que tenemos sistema endocannabinoide en cada parte de nuestro cuerpo. En el cerebro, en el hígado, en la piel, en el sistema inmune, en los huesos, en el córtex, hígado, todo se regula con el sistema endocannabinoide. Su responsabilidad pues sería equilibrar todos los procesos metabólicos y optimizar la actividad de nuestro cuerpo, o sea, la relajación, ánimo, sueño, equilibrio energético, sistema reproductivo, sistema nervioso autónomo. Nada más es para checar las funciones. Ahora, ¿en dónde actúa? Pues esta es más o menos la enorme capacidad terapéutica que tiene el cannabis medicinal, ¿sí? Por eso pusimos aquí
En el dolor y el sueño, el CBD y el THC, que es miembro fantasma, cuando alguien pierde un brazo o una parte de su cuerpo. Migraña, fibromialgia con CBD, CBN, THC, insomnio, dolor, artritis. Todo esto es la gama de posibilidades terapéuticas del cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque, como comentamos hace rato, se encuentra en todos los órganos, en todos lados. En la piel pues nos puede servir para la psoriasis o los eczemas, ¿sí? Porque controla incluso el acné. También ahorita es usado en cosmetología. El estrés realmente, el problema es que es una respuesta biológica, como dice aquí, a la alarma física o emocional. ¿Qué sería una alarma? Una alarma, esto fue evolucionando. Cuando nos seguía, que no éramos todavía, que teníamos una civilización, si nos seguía un lobo, lo que fuera, para eso queríamos el estrés. ¿Por qué? Porque se detonaba esta vía, o sea, esto. ¿Qué le llamamos? La cascada del cortisol, pero también de la adrenalina. Se aumentan las capacidades de respuesta a la emergencia, ¿sí? Para eso queremos el cortisol y la adrenalina y la noradrenalina. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando llega la adrenalina y el cortisol? Lo que pasa es que primero vamos a necesitar más fluido sanguíneo, más presión sanguínea para tener la sangre suficiente para poder correr o huir, ¿no? Si se mantiene durante mucho tiempo eso, nos va a dar hipertensión. Si también el cortisol y todas estas sustancias que mencioné van a los músculos, van al hígado y agarran todo el azúcar para ponerla en la sangre y responder con energía a poder correr, levantar cosas más pesadas, dar brincos más grandes, ¿no? Nos convierte casi en un Superman, ¿no? Pero el problema es la cronicidad, ¿sí? Eso es lo que nos enferma. ¿Por qué? Porque en el caso del cortisol, que va a los músculos y al hígado a agarrar el azúcar para tener la disposición, si eso se nos da, si le damos temporalidad crónica, nos va a dar diabetes. Ese es el origen de la diabetes. Por eso es muy importante y queríamos señalar el estrés, porque ustedes están muy sometidos al estrés. Entonces, hay que manejar el estrés de una forma que sea saludable, ¿no? Aquí está la fase de alarma y luego después tiene que bajar. El primer paso para lograr el control de la alarma, vamos a suponer, hay un ruido muy fuerte ahorita, ¿y qué vamos a hacer? Inmediatamente todos vamos a entrar en alarma. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque es el chorro de cortisol y de adrenalina y todo. Vamos a salir corriendo, pero si ya antes de salir nos damos cuenta que fue una llanta, que no fue algo peligroso, lo que vamos a hacer, la primera respuesta e inducción a la calma tiene que ser. Entonces esa es la primera clave, ¿no? Para ustedes que manejan mucho estrés, es la respiración, ¿sí? La respiración es la inducción metabólica a la calma, a parar el proceso de la cascada de cortisol que acabamos de ver. Entonces, bueno, pues los efectos del nivel altos en cortisol, pues aquí tenemos problemas como el acné. O sea, está relacionada a la piel y todos lo sabemos, ¿no? Es el órgano más grande que tenemos y ahí es donde se refleja la salud. Por eso también es importante en cosmetología, ¿no? ¿Por qué? Porque la salud se refleja siempre en la piel, ¿verdad? Pero aparte en el páncreas, o sea, se segrega insulina, todas las enfermedades que les estaba comentando. En el aparato digestivo, pues hay gastritis, no hay motilidad intestinal, entonces se para el movimiento intestinal y se entra en estreñimiento. Y además con el cortisol también posteriormente promueve que no podamos cumplir nuestras metas. Porque hay un diálogo interno tan fuerte, interior, que no nos permite poner atención en una sola cosa a la vez. Aquí nada más es la observación de cómo sabemos exactamente, esta es una parte que se le llama amígdala cerebral, por aquí está, más o menos en esta zona.
El caso es de que esa amígdala cerebral es la que le va a mandar la respuesta. Ella va a checar, por ejemplo, tenemos ese ruido fuerte, ¿sí? Y tenemos también una visión de un perro, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en el cerebro se integra eso y lo primero que mandan es esa información, es a la amígdala cerebral para ver si corremos o atacamos. Y después de eso, si es que nosotros incluso podamos controlar, porque antes nos seguía un lobo y ahora nos siguen las deudas, o las metas, o pues su situación con su pareja, o sea, eso es ahorita los lobos que nos traen en friega, ¿no? Y que nos hacen que nos podamos tener enfermedades neurodegenerativas o degenerativas, ¿sí? Porque de ahí parte la inflamación. Y ahora vamos a ver qué pasa con los fitocannabinoides, así le llamamos. Los que vimos esos moraditos eran los endocannabinoides y se le llama endo porque nosotros los producimos, ¿verdad? Y los fitocannabinoides pues llegan de afuera. Aquí van los fitocannabinoides, en este caso fue inhalado. Llega al torrente sanguíneo, lo lo distribuye por todo el cuerpo, ¿sí? Y andan un poco flotando ahí por todo el cuerpo, pero tienen afinidad porque son exactamente iguales que las membranas celulares, ¿sí? Entonces, el sistema endocannabinoide, el que nosotros tenemos, imagínense que a cada rato se asuste, ¡fum, fum, fum! Entonces, cuando esto está sucediendo, que se está produciendo y produciendo, o sea, nos estamos estresando demasiado, lo desgastamos. O sea, ya no hay tantas moléculas que nosotros mismos producimos para parar esto, para equilibrarlo. Y entonces los fitocannabinoides que están ahí a un lado, llegan y como se parecen mucho estructuralmente, molecularmente, llegan y cierran las mismas llaves que cierran los endocannabinoides. Esto nos permite controlar, aquí están los fitocannabinoides, llegan, andan ahí en el sistema circulatorio, llegan y si encuentran algún desbalance, pueden actuar. Esta es la forma en la que científicamente, hay mucha información, pero se las podríamos ya dar a quien le interese y sobre todo ya muy específico a su enfermedad, ¿no? Lo que queríamos ver con ustedes es que existe toda una investigación en muchos países, que esto no estamos hablando de un medicamento milagro, sino que estamos hablando realmente de una polifarmacia. Y bueno, aquí nada más estaba por, ya esto el final, simplemente comentarles que las dos sustancias que más se han estudiado actualmente son el CBD y el THC, ¿sí? Comentarles que esas dos sustancias no son las únicas que tiene la planta, tiene más de 1540 sustancias, de las cuales más de 700 son sustancias terapéuticas, porque hay terpenos, hay flavonoides, hay terpenoles, clorofilas, xantocianos, cannabinoides, o sea, es una gama polifarmacia, se puede decir. Si nosotros, por ejemplo, en el caso actual, si nosotros tenemos algún detalle de enfermedad, nos van a dar paracetamol, ¿sí? Nos van a dar como 3 sustancias para atender un problema. Por ejemplo, un analgésico, ¿sí? Un antiinflamatorio, y cada uno tiene sus efectos secundarios. Ese es el problema, ¿no? Que estamos casi ahí, por eso yo creo que sacan las visiones de que están en contra de nosotros, alguien farmacéutico, alguien muy grande, pues es esa, ¿no? Porque realmente nos estamos enfermando de los medicamentos con los que queremos, no sé, de repente nos anuncian en la tele, podemos tomar, sentirnos con cruda en la mañana y con un Pepto-Bismol se nos quita, sí, pero posteriormente nos vamos a dañar el riñón. Entonces ese nada más es el cuidado que debemos de tener en nuestro cuerpo. Sí señalarles con esto que el estrés es muy importante regularlo, ¿sí? En este caso nosotros estamos manejando también desde el punto de vista holístico, ¿sí?
salir a caminar significa relajarse, o sea, tómenlo en cuenta si quieren lograr sus metas, denle tiempo a su cuerpo, a su vida, o sea, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Entonces necesitamos volver otra vez a insistir en lo mismo. Una alimentación rica en omega 3 significa, hoy sabemos que los omega 3 son endocannabinoides también. Por decir algo, los omega 6 son todas las carnes rojas, no sé si ya lo tienen conceptualizado, son McDonald's y todo lo demás, ¿sí? Esos son omega 6. El problema es que las membranas celulares, así como las vimos, se conforman de esas sustancias. Entonces, cuando uno come demasiadas omega 6, se hace la membrana celular más dura. Y desde ahí ya empezamos a tener problemas y se provoca la neuroinflamación. Todavía nos sentimos bien, porque todavía no han estado las consecuencias de la neuroinflamación, ¿sí? En cambio, el omega 3 las hace más flexibles, produce sustancias antiinflamatorias. Y sin embargo, el omega 6 produce sustancias proinflamatorias. Entonces, ¿cómo pueden tener, digamos, una mejor cognitividad en su trabajo? También podrían empezar por ese cambio en la alimentación. A veces es comer mucho aguacate, por así decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para estar dándole esa regulación a su cuerpo y que su alimento sea su medicina y no al rato la medicina sea su alimento, ¿no? Aquí de lo que se trata, pues, es que un cuerpo saludable cumple mucho mejor con sus metas. Un cuerpo que en su mente, para ese diálogo interno, se puede enfocar en la acción que tiene que desempeñar y por ende es más exitoso, porque toda su atención está en un proceso cognitivo para lograr su trabajo, ¿no? Y por eso es que esta plática se nos hizo muy importante para poderla transmitir a ustedes.